Entonces sería, vimos el 295, ¿verdad? No, profe, creo que No, ese no, no. señor. No, No. señor. Ok. Vamos al 295. Alguien que me regale lectura, por favor, y vamos a empezar a decantar ese tema de las medidas de aseguramiento que requiero tengamos con mayor claridad. Mm, medidas de aseguramiento, por favor. Las disposiciones S, 295 del Código Penal, ¿sí? Sí, del Código de Procedimiento Penal. Un momento. Listo, profe. Código de Procedimiento Penal, artículo 295, afirmación de la libertad, ¿es correcto? Sí, Las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional. Solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales. súper. Gracias. Perfecto. Entonces, en ese escenario ya nos da un preámbulo. Es de manera excepcional. Ojo, de manera excepcional. Es decir, que se puede iniciar un proceso penal sin una persona privada de libertad y no hay ningún problema. Excepcionalmente podemos llegar a privar de la libertad a esa persona. Y tenemos que tener una argumentación de cara a demostrar el por qué podemos vulnerar esa garantía de la libertad. Yo lo que quiero que comprendan es quien se debe cautelar en medida de aseguramiento cuando una persona está detenida, pues digamos, antes de la audiencia de medida de aseguramiento viene la audiencia de formulación de imputación. En esa audiencia, la persona tiene la posibilidad, en la audiencia de formulación de imputación, la persona tiene la posibilidad de aceptar cargos. Se acepta cargos, pues está aceptando responsabilidad. Pero aún así, mis queridísimos amigos, quiero que entiendan una cosa. Aún así, por más que acepte cargos, todavía la persona goza de presunción de inocencia. ¿Cuándo? ¿Cuándo la persona ya no goza de presunción de inocencia? Cuando simple y llanamente la persona es vencida en juicio oral y se produce una sentencia de carácter condenatorio. Entonces, cuando nosotros vemos en los medios de comunicación que envían a una persona a detención domiciliaria, vimos que el artículo 307 en el literal A tiene la cárcel, la casa, y literal B un reguero de no privativas. Cuando nosotros vemos que envían a una persona al comienzo del proceso a la casa o a la cárcel, tenemos que entender que están mandando un inocente, porque hasta ese momento es inocente, a cumplir una medida de aseguramiento. Por eso es que la misma norma nos trae intrínsecamente los parámetros indispensables para la consecución de dicho acto procesal y llegar y decir un momentico, eso procede, pero siempre y cuando nuestra queridísima Constitución Política de Colombia avale. Y resulta que la Constitución Política de Colombia avala y tiene unos fundamentos. Cuando nosotros vemos que existen capturas
pues nosotros estamos viendo o sea, lo sacan en medios de comunicación y todo el mundo ataca, uy, cogieron a ese delincuente, vamos a darle duro a ese delincuente que se pudra en la cárcel y demás, y estamos mirando que en realidad hasta ahora esa persona pues goza de esa presunción de inocencia y que en realidad por el momento hay que respetársele. Sí, obviamente, la mayoría de casos que opera una medida de aseguramiento es porque la persona tiene responsabilidad penal. Pero no tenemos que perder de vista, mis queridísimos amigos, que en realidad se procesan muchas personas inocentes. Y ese es el diario vivir en nuestros procedimientos, el diario vivir. Entonces, el gran interrogante que yo les dejo a ustedes es, ¿quiénes somos nosotros para decir qué tipo de medida de aseguramiento es indispensable en cada caso? Hay que mirar muy bien. Y para poder mirar cuándo se puede imponer una medida de aseguramiento, aparte del artículo 295, quiero que me ayuden con lectura del 308, por favor, de la misma norma. Los requisitos. 308. Profe, el que dice requisitos, el juez de control de garantías a petición del fiscal general de la Nación, ¿sí? Sí. Dice. 308. 308. Sí. Dice, el juez de control de garantías a petición del fiscal general de la Nación o de su delegado decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidas legalmente. Se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos. Primero, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. 3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Concordancia con el 297, 313, 315 y 318. Detención preventiva. Delitos en que procede Corte Constitucional. Y ya, profe. ¿Parágrafo no lo tienes? ¿El parágrafo? Sí. Esperen. Concordancia. Parágrafo 1, Yo profe. lo tengo. La calificación, bueno, dale. Calificación No, jurídica. dale tú. Calificación jurídica. ¿Te hago? La calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia. El juez de control de garantías deberá valorar de manera suficiente si en el futuro se configurarán los requisitos para decretar la medida de aseguramiento, sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga. Muchas gracias. Oscar, ¿vas a decir algo? Sí, sí, pues me adelanto, pero cuando he asistido a algunas audiencias que llaman concentradas, cuando primero predomina la presunción de inocencia y hay que hacer referencia al abogado defensor, siempre a veces se le pasa que hay tratados internacionales sobre la presunción de inocencia y que se deben tener en cuenta en el momento que el juez de control de garantías debe tomar la decisión si lo priva de la libertad preventivamente mientras que se desarrolla el juicio. Pero ahí no se tiene en cuenta porque el fiscal debe sustentar esos que si es un peligro para la sociedad, tiene que sustentarlo, no enunciarlos
únicamente. Y la mayor parte de los fiscales los enuncian, pero no los sustentan. Entonces, el juez de garantías a veces sigue la misma, porque si usted va a una audiencia, profe, que usted ha asistido a cientos, el juez se la pasa jugando, mirando cualquier cosa y a lo último toma la decisión, pero sin nada de argumentación. Es muy difícil que en una hora, por ejemplo, tome una decisión, así es un peligro para la sociedad. ¿Por qué? Porque es un peligro para la sociedad. No está sustentado. Entonces, eso es lo que aquí, y lo que le decía ayer, la Agencia para la Defensa del Estado siempre dice, la mayor parte de injusticia se comete en que todos los fiscales son carceleros. Quieren mandar a todo el mundo a la cárcel. Gracias, profe. Listo. Totalmente cierto. Estamos saturados de en las cárceles, y no porque tengamos una gran cantidad de responsables, sino vinculamos a todo el mundo a la cárcel. Lo vinculamos en un proceso y consecuencia una detención. Dicen por ahí que una medida de aseguramiento no se le niega a nadie. Mis queridísimos amigos, entonces en ese artículo 308 tenemos que ver que hay 3 numerales. Esos 3 numerales se llaman fines constitucionales. Resulta que están plasmados en la Constitución política. Claro, vienen desde allá. Toca vulnerar esos principios, y que son de tan altísima jerarquía que van a proteger tanto ese derecho a la libertad y la presunción de inocencia, que por eso el mismo artículo exige una situación, y es la siguiente. Dice que cuando de los elementos materiales probatorios se pueda inferir razonablemente que el imputado o partícipe es autor o partícipe, que hay que está diciendo que tenemos que tener prueba que pueda servir por lo menos de indicio. Por lo menos de indicio. Y quiero hablarles de un tema muy importante. Hago el paréntesis. En el sistema, para poderle imputar cargos a una persona, se requiere que esa persona sea o se le recalquen hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué es un hecho jurídicamente relevante? ¿Ustedes han escuchado eso de los indicios? ¿Han escuchado alguna vez esa situación? El concepto No, como señor. tal, sí, indicios. Sí, sí. ¿Cómo o sea, cómo podemos, que uno escucha, oiga, si hay un indicio grave que esa persona es responsable, ¿sí o no? Una especie de sospecha, como algo así. Ajá. Como Se haya violentado una ley en el actual, que haya que, no te entendí. que se haya violentado alguna ley en el actuar dentro de la acción, dentro del proceso o algo así. Un delito. No. El O indicio sea, y cabe un Lo que nos- antecedente, o sea, ya un comportamiento previo antes, digamos, de cometer el delito. no. O profe, lo que nos permite como deducir como la existencia de algo, Ajá. que hay algo. Eso Sí. es una sospecha. Pero ese algo hay que probarlo. Una Como que hay una sospecha. sospecha, pero hay que probar que sí Profe, es cierto. debe ser algo así como que existe la mínima probabilidad de pronto porque hay alguna acción indebida que debía haber hecho el sujeto. Lo voy a definir en un ejemplo, ¿les parece? Algún Profe, los medio. indicios no son los supuestos de hecho que se cometen o se llegaran a cometer. Más o menos. Pero hasta ahora es un indicio, es una berraca sospecha, muchachos. Pongo el ejemplo. Va un carro negro a toda. El carro tiene vidrios oscuros. Y el carro atropella a una persona y se vuela.
Se cae la placa del vehículo, queda en el escenario. Cuando llega la policía, encuentra la placa del vehículo y se encuentran que ese carro es de Jason. ¿Qué hay en el escenario? Para ustedes, ¿qué hay? Una pista Medio de de prueba, una prueba, ¿no? O sea, se sabe que el Una vehículo... sospecha. Un indicio. Un indicio. Un sospechoso. indicio de que Una culpable de sospecha la de, placa. una sospecha de que puede ser la persona que pudo haber atropellado o Levantemos la mano, asesinado a por la favor. persona. Exactamente, es la berraca sospecha. Y esa berraca sospecha, para nuestro mundo jurídico, se llama hecho indicador, mis queridísimos amigos. Hecho indicador. ¿Y con eso podemos condenar a Jason? No. No, porque sigue siendo presuntamente inocente. Porque no está seguro que él sea el que vaya conduciendo el auto. Ajá, tal cual. Julián, dime. Profe, o también que hayan gemeleado el carro. Okay. Uy, muy de mala. Yo juro que no era mi carro. Pau, dime. Profe, una pregunta, o sea, ¿indicios es lo mismo que presunciones? ¿Es lo mismo o es diferente? Porque ahí me quedó la duda entonces. Sí, Es puede ser. exactamente lo mismo, Presuntamente, no, mira, lo que pasa es que la presunción es sobre la inocencia. ¿Sí? Ya, la presunción es sobre la inocencia. Pero si nos vamos a ese mismo hecho, puede ser también presuntamente culpable. No, así ¿No? digamos, en la argumentación jurídica no, es antitécnico decir que presuntamente culpable. A ver, ¿cómo? A ver, estoy enredado para que la comprendan un poco mejor. Mire, cuando yo digo que la presunción está maniatada a la inocencia, si es técnico como lo estaba diciendo Michael, se puede presumir que la persona es responsable. Claro, es que sobre el tema de la inocencia se puede decir, están atacando la vulnerabilidad de la inocencia, sí o no, y se puede determinar que esa persona probablemente, probabilidad de responsabilidad, probabilidad, ¿sí? Entonces se maneja con probabilidad de participación y presunción en la inocencia. ¿Listo? Entonces, Elisa, dime. No, profe, lo que yo quería manifestar es que en el caso que el profesor manifiesta, como hay una sospecha que esa placa posiblemente de ese vehículo ya identificado con marca y todo el vehículo, haya cometido digamos, el homicidio, no significa, o sea, hay una presunción de que pueda haber sido el vehículo, pero no el dueño del vehículo, que sería diferente, sería como una presunción. Entonces, por eso sería una sospecha de que tenemos algo identificado que ocurrió el homicidio, pero no significa que sea el dueño del vehículo que fue el que cometió el delito. Entonces, ahí hay una presunción. Exactamente. Ustedes vieron el tema de las cámaras de fotomulta en Bogotá, ¿no? Sí. Sí. El tema de las cámaras de fotomulta en Bogotá que se frenó por la Corte Constitucional porque decía, hey, un momento, ustedes tienen que individualizar primero quién va conduciendo. Si esto lo manejamos en ese estadio, que es una simple multa, ahora cómo vamos a llegar a un estadio superior como algo de interés jurídico penal. Johncillo, cuéntame. Ahora sí, saludos, buenas noches, profe. Y yo entro en un ejemplo, digamos que en esos casos de las falsedades como tal, ¿sí? Digamos que lo que se llama falsedad en documento privado, digamos que alguna inscripción en alguna revista, en alguna toma de apertura de cuentas de banco, que literalmente son
pues hay una unidad, de hecho, de la Fiscalía que trabaja casi en todo ello. Pues también como que, pues, pues no operaría de lo que estamos hablando, la presunción como tal. Claro, la presunción tiene que estar respetada hasta que sea vulnerada. Esos casos son los casos más indispensables para determinar, claro, vamos a ver que con este número de cédula se sacó este crédito, con este número de cédula, por ejemplo, se estafó a tantas personas y hasta ahora eso es un hecho indicador. Indica, al parecer, que la persona fue la que, al parecer, cometió la conducta. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrever que la garantía procesal tiene que revestirse de muchísimos estamentos. En el canal de YouTube yo tengo una audiencia donde un juez le niega a la fiscalía una prórroga de la medida de aseguramiento, porque aquí voy al punto. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad tienen una vigencia de 1 año y se pueden prorrogar por otro año. Pero para prorrogar toca entrar en un discurso actualizado con estos fines constitucionales y la urgencia. Y un test de proporcionalidad, por supuesto. Entonces, allá en ese caso, vinculan a un procedimiento y capturan al secretario general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque habían dicho que el secretario del tribunal le había pedido plata a un exalcalde para que una magistrada fallara a su favor. Y la denuncia fue así: el secretario del tribunal. ¿Saben cuántos secretarios hay en el tribunal? Hartísimos. Y no decían que era el secretario general y ni siquiera dieron el nombre del famoso secretario. Simplemente con eso van y capturan al secretario, a mi cliente. Y había un hecho indicador, en realidad. Gina, cuéntame. Buenas noches, profe. Qué pena, es una pregunta con respecto al anterior, dice. En el caso, por ejemplo, de la fotomulta y que hay un embargo, digamos, yo presté mi carro y pusieron una fotomulta por estar en la cebra y ese comparendo llegó a nombre mío y a mí me embargaron la cuenta. Eso fue hace como 1 año y medio que embargaban todas las cuentas. Yo tuve que pagar, pero ¿cómo comprobaría uno en ese momento que yo no estaba conduciendo el carro? ¿O cómo operaría ahí? Y después de lo que tú decías ahorita, que pasado el tiempo ahora la Corte se pronuncia diciendo que tienen que estar seguros o comprobar que el que va conduciendo es el dueño del comparendo. Te me adelantaste, Ginita, con un tema de probatorio. Y el tema es el siguiente: la carga de la prueba. Y te respondo algo así de sencillo. Tú no tienes que demostrar que no ibas manejando. El Estado tiene que demostrar que tú ibas manejando. ¿Listo? Ahí está el asunto. Por eso han tratado de instalar otras cámaras para lograr individualizar a los conductores de los vehículos y han tenido problemas. Pero, por ejemplo, en el caso, digamos, personal, digamos, cuando a uno le embargan la cuenta, o bueno, las cuentas, porque ellos mandan embargo a cualquier tipo de cuenta, y en donde uno se ve afectado, porque le consignan el salario, bueno, por muchas variables, uno se ve obligado a pagar para que les embarguen la cuenta. Entonces, ese proceso, digamos, yo duré más o menos 6 meses y lo tenaz es que uno hacerle entender eso a un funcionario es un poco desgastante. Uf. No solo un poco desgastante, tú te puedes chupar fácilmente 7 años buscando hacer justicia ya. Exacto. Entonces, el tema es bien delicado, muy delicado. Derecho sancionador es terrible. Julián, cuéntame. Profe, o sea, aprovechando que la compañera también hizo esa acotación de las fotomultas, yo necesitaba hacer un trámite para mi carro. Cuando fui a investigué la placa, me dio por mirar en el CIMIT, creo que es, bueno, lo de las multas, y me resultaron 6 fotocomparendos.
O sea que su Desde- merced anda por todo Bogotá toda mecha. No, o sea, había uno de mal parqueado, había una cosa, unas fotos, bueno, y eso era del 2015, pero a mí nunca se me notificó y yo no sabía, yo no había averiguado que, primero pues averigüé cómo estaba yo registrado en el RUT para saber a qué dirección pues efectivamente lo habían enviado o al correo electrónico. Y me devolví todo eso y nunca me llegó una notificación como tal. Hablé con un amigo que es agente de tránsito y él me dijo, eso no lo exime porque hay un muro donde ahora publican esas cosas. Bueno, como una página, algo así. Y yo fui, mire, supuestamente donde me dijo que trabaja en movilidad, con los de movilidad, con los de tránsito y transporte, y tampoco aparecí. Pero yo no pude hacer el trámite que necesitaba para lo de mi carro, justamente por esas multas. Exactamente. Entonces ahí se vuelve como engorroso lo que decía la compañera, porque uno va a movilidad directamente y ellos no le dan uno una respuesta. Ellos le dicen ¿tiene la notificación? Y uno, pues lo primero, pues no la tengo, por eso estoy aquí. Y empieza Cristo a padecer. Y hasta la fecha estoy en eso. O sea, no sé cómo resolver esa situación con lo de los comparendos. El tema es que normativamente hay un término para notificar. Y si no, toca proponer un incidente de indebida notificación y eso aplicaría una nulidad y simple y llanamente podemos demostrar que no se notificó y por esa vía se, se evitaría el pago. Pero eso es un problema bien grande, bien demorado, bien demorado. Es una pelea muy grande contra la administración. Andrés, Pipe. Profesor, pues bueno, es algo muy relacionado con lo que dice el compañero y es que yo una vez a mí me impusieron un comparendo por manejar sin pase. Bueno, entonces pues bueno, me fui a movilidad, bueno, a hacer la cuestión de legalizar, bueno, para pagar el pase, el comparendo digo. Resulta que llegó una vez un señor por lo mismo, a pagar su multa normal y él le dio por averiguar. Y la multa estaba a nombre de un carro Aveo cuando él tenía era un Montero. Entonces, claro, se puso a averiguar y resulta que supuestamente todos esos papeles de ese carro y todo eso estaban a nombre de él, pero el carro él asegura nunca haberlo comprado. E incluso ese mismo carro tenía ya prácticamente un proceso no me acuerdo, no recuerdo muy bien, pero ya tenía un proceso, creo que era penal, porque por algún delito o algo así, se le había eh, recogido algo así. Y el señor decía y juraba que nunca había comprado ese carro y que el único carro que él tenía a nombre de él era el Montero. Entonces, en esos casos, ¿cómo sería, profesor? Tengo que instaurar una denuncia, llevar copia de la denuncia a movilidad y sacar un certificado de tracción del vehículo y logramos demostrar que no. Eso le pasó a un amigo mío, le aparecía por allá una moto en Medellín y logramos demostrar que la moto siempre estuvo parqueada en Bogotá. Gómez, cuéntame. Una pregunta, si a una persona le suspenden o le quitan el pase por alcoholemia y es parado por tránsito y lo cogen conduciendo un vehículo, así no haya sido un accidente o algo así, ¿eso da cárcel o no da cárcel? Puede dar cárcel. Puede dar cárcel. Eso es fraude a resolución judicial, ¿cierto? Sí, en efecto. Sí, señor. Richard. Profe, una pregunta. Pregunta la pregunta. Si en el caso de que una persona quiera negar, digámoslo así, bueno, existe un accidente de tránsito donde, digamos, le pasa como a cualquiera de mis compañeros que amigos de ellos le pasaron, y lo niega todo, ¿sí? Y está dentro de un proceso ya penal, y se descubre que definitivamente esa persona, aparte de que lo hizo, lo está negando y ha encubierto otras cosas, ¿eso agranda la pena? No. O sea, No, porque simple y llanamente goza de un derecho fundamental y es
que se le tiene que garantizar el debido proceso. El debido proceso es catalogado como un derecho fundamental y en el debido proceso se tiene que cantar unas aristas. Entre esas aristas tenemos que ver que lo único que puede suceder para que la persona pueda mentir es que mienta ante un juez de la República. En la audiencia de juicio oral vendría siendo el escenario. Si él rompe silencio y en el juicio oral dice otra cosa, no le agrava la situación en este caso, pero sí lo que puede llegar a presentarse es que se genere una compulsa de copias por falso testimonio. Pero frente al caso en particular, nada. ¿Sí? Se generaría otro proceso y ya sería un cuento diferente, pero no agravaría la situación sobre ese caso en particular. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengamos un poquito claro. Pues nada, mis muchachos, nosotros al ver esa carga tan impositiva que tiene la norma procedimental penal para poder imponer una medida de aseguramiento, pues ya vimos que hay unos fines constitucionales, ya vimos que allá hay con qué, pero siempre hay una excepción, y la excepción es de verdad que tiene que existir prueba. Entonces volvemos al ejemplo del hecho indicador, y acá viene a jugar un papel preponderante. Cuando ustedes leían el artículo 308 decía, cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física se puede inferir que el imputado es autor o partícipe de la conducta punible que se imputa, se puede inferir, mis queridísimos amigos, ese se puede inferir simple y llanamente con los hechos indicadores, se puede llegar a configurar. Ojo con eso, ojo con eso. Los hechos indicadores sí sirven para meter a una persona a la cárcel, sirven. En medida cautelar, sirven. Pero no sirven para condenar a una persona. A nadie se puede condenar solo con hechos indicadores. Antes sí decían, hay grandes hechos indicadores, en la ley 600 decía, y con esos hechos indicadores me voy y puedo proferir una sentencia. No. Acá sí necesitamos el hecho jurídicamente relevante. Entonces, ¿qué vendría siendo en el caso del carro negro de vidrios negros? Vendría siendo un hecho jurídicamente relevante, mis queridísimos amigos. Él, por ejemplo, ponemos la casuística tal cual como la señalamos. Todavía la persona se va de vidrios negros. Pero una cuadra más adelante baja el vidrio y se ve que es Jason el que va manejando. Ah, sí es el conductor. Es el propietario. Eso ya es un hecho jurídicamente relevante. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Perfecto. Profe, sería, Señor. o sea, es el contrario del hecho indicador, ¿sí? Exacto. Son antagónicos. Escuché una linda y hermosa voz femenina. Profe, ¿no se puede repetir, digamos, el ejemplo de otra manera para poderlo saber? Ok, vamos a ponerlo de otra manera. A ver. ¿Qué ejemplo traigo que sea dinámico? No se me ocurre uno. A ver, a ver. No se me ocurre. ¿Qué vendría siendo? A ver. Un casito que no sea tan complicado. Es que lo más fácil son con los vehículos. Oiga, profe, ¿y un presunto abuso de confianza? Con alguna arma. Profe, y no podría ser, digamos, el caso de esos paseos millonarios que roban en los taxis y el dueño no tenía ni idea.
Ah, sí, ese vendría siendo un ejemplo importante. Sabes que sí, tienes toda la razón. Yo fui víctima de uno de esos bellacos. Les voy a contar el caso cómo fue. ¿Ustedes se acuerdan de una agrupación que se llamaba Gus y Beto? Sí, señor. Sí, cantantes. Ese grupo, pues son unos amigos míos. Ese grupo comenzó fue en la casa de mi papá. Allá era donde se hacían todos los eventos. Y un día estaban lanzando, creo que era el tercer disco. Mi papá tenía un carro negro y mi hermano tenía un Mazda 3, que en esa época se estaban robando hartísimo. Le dijimos al viejo, préstenos su carro porque es que le están tirando eso al Mazda 3. El viejo, lléveselo. Y nos fuimos de folclore al lanzamiento de Gus y Beto. Dejamos a Betico en el regreso, venía manejando mi hermano, venía el suscrito de copiloto y en la parte de atrás mi hermanita. Y justo al frente de la casa, yo veo, llegan unos tipos con armas de fuego por lado. Me dicen que me baje del carro, yo me bajo y observo un vehículo taxi, SHK 502, la placa, me acuerdo tanto. Estamos hablando del año 2009. Veo la placa esa que va pegada en la puerta, ¿no? La observo. Y los tipos me dicen, no, móntese. Yo me monto en la parte de atrás con mi hermana. Cogemos la autopista norte hacia el norte y en la 134 había un retén. Y yo dije, mierda, ¿aquí qué pasó? Me metí el susto más grande de la vida, pero sin embargo los tipos cogen el puente y bajan por la 134. Normal, no dijeron nada de la policía, la cosa más sencilla del mundo. Mejor dicho, se supone que si un ladrón ve a la policía, pues se asusta, pero no, acá no. Bajan por la 134 y en ese instante yo volteo a mirar hacia atrás y seguía el taxi atrás. La misma placa, SHK 502. Y nos tiran en el barrio de Prado Veraniego por allá. Cuando me bajo, está el taxi con la otra cara y vuelvo y verifico la placa. Listo. Denunciamos, al mes caen los tipos, cae la banda, le decían los norteños y robaban carros como locos. Al escenario llegó la propietaria del vehículo. Pues yo al comienzo lo único que tenía era una placa que logramos establecer que pertenecía a una señora. Y ahí el hecho indicador es ese, Dianita. Eso indica la placa que el vehículo es de propiedad de una señora, pero no indica la placa que la señora haya cometido el ilícito. Contrario census, sí, el reconocimiento en fila de personas de las personas que fueron capturadas, los cuales pues, los capturaron en pleno hurto, en otro hurto, los cuales reconocí. Cuando yo los reconozco, les digo, este iba manejando, este se montó adelante, estos dos se nos montaron atrás, pero no pude reconocer al conductor del taxi. Ahí está el asunto. Entonces el hecho indicador simplemente da una pista. Por ejemplo, en las armas de fuego, los que conocen de armas de fuego, saben que el proyectil cuando es expulsado del arma de fuego va a quedar unas fisuras o unas rayitas que solo esa arma va a tener. Y eso a veces los meten en un sistema que se llama AFIS y pueden identificar y ya pueden individualizar de quién puede llegar a ser el arma, inclusive cuando ya está documentado. Si nosotros encontramos en el escenario de un homicidio el arma de fuego, que vemos que es de Aura Contreras, que le hacemos el análisis por AFIS, encontramos que puede ser de Aura, no quiere decir que haya sido Aura la que cometió el homicidio, porque en realidad fue Gelacio el que cometió el homicidio.
¿Sí te quedó claro, Dianita? Sí, señor. Sí. Listo. Gelacio, cuéntamelo Claro, como todo. el agua. Gracias. Listo. Cuéntamelo, Gelacio. Profesor, es que, bueno, yo he escuchado, ¿no? Que las A la armas, oposición. o sea, que las armas en la ojiva dejan También. como la huella que uno tiene, la dactilar, ¿no? Ujú. Dicen que es única. ¿Es cierto? Totalmente cierto. Primer punto. Un arma de fuego, el proyectil sale expulsado por un tubo. ¿Cierto? Resulta que ese tubo, no todos los tubos son iguales porque es que hay microfibras que van a tener, son diferentes, simplemente por la naturaleza del tubo en su creación. Cosas que se pueden ver es en microscopio, que ustedes cogen cualquier superficie que la ven plenamente, totalmente plana y van a mirar el microscopio y no es para nada plana. Y eso es lo que hace que se generen unas fisuras. Ahora, en el momento del impacto en la ojiva, en el momento de impacto, también todas las armas en el martillo tiene diferentes formas. Así se hayan hecho con el mismo molde, siempre va a quedar alguna particularidad diferente. Y eso es lo que hace las armas que sean diferentes. ¿Sí? Entonces, el punto de allá, lo que queda marcado en el proyectil cuando sale por el tubo son unas estrías que son las que van a identificar el arma, porque no puede haber otra arma exactamente igual porque el tubo es único e indivisible. Dianita, cuéntamelo todo. Sí, profe, en los hechos de indicadores, específicamente en el ejemplo que contabas sobre el taxi, donde se identifica claramente la placa, en ese momento esos hechos indicadores generan una medida de aseguramiento específicamente, en este caso para las cosas y no para las personas. En este caso sería el vehículo porque se certifica que la señora era la dueña, pero no fue la que cometió el delito, no estaba en el momento de hacer este tipo de acción delictiva, por decirlo así. Esa sería la medida de aseguramiento para el vehículo o también para la señora, aunque se demuestre que ella no fue la que cometió el delito. No, ¿cómo se ve eso así? Medida de aseguramiento solo existe para los seres humanos. Primer punto. Ah, ok. Pero también hay unas medidas cautelares que pueden llegar a entreverse. Si el vehículo es el medio con el cual pues están utilizando, el fiscal lo que tiene que solicitar es la incautación del vehículo con fines de comiso. Y al final del proceso, si se vulnera la responsabilidad y se puede cantar que el vehículo, bueno, las razones que vayan a argumentar que es necesario decomisar el vehículo, se genera el decomiso. Pero la señora, para que sea vinculada al proceso, no es fácil. No es fácil, pero sin embargo los fiscales lo hacen. Ah, que es que usted, eso es lo que pasa, por ejemplo, con los, muy injusto, yo por ahí vi un programa de Séptimo Día, con los señores, gente arrendando inmuebles y los inmuebles los destinan para cometer ilícitos. ¿Vieron ese programa? Profe, Dime. Aló, aló, hello, how are you? Profe, ahí es que le expropian los bienes cuando son usados para cometer un ilícito. Sí. ¿Sí vieron el programa? ¿Extinción de dominio? En extinción de dominio, exactamente. ¿Qué pasaba ya en extinción de dominio? profe, una pregunta con respecto a la extinción de dominios, porque, por ejemplo, hay ocasiones en que se hace la extinción de dominio y vuelve otra vez a funcionar el inmueble o lo que sea. Es porque finalmente no se extinguió el dominio. Pero cuando se inicia, pero luego cuando se inicia ese proceso, el gobierno no se apropia de ese inmueble. Cuando se inicia se puede tomar la medida cautelar
lo pueden tener a cargo de la nación. Y se pueden nombrar curadores, destinatarios, y hay otras modalidades ahí que se puede llegar a... Yo tuve una vez un caso en la oficina de un señor que vende, miren esto, se casa. Entonces el tipo cuando se casa, vende un apartamento, la señora vende el apartamento de ella y entre los dos van y se compran una casa divina en San José de Avaria, una casota. Y sacan un préstamo para continuarla, un crédito hipotecario para continuar pagándola, porque no les alcanzaba. El Banco de Vivienda llega y hace todo el estudio, análisis de títulos y demás y procede al préstamo. Y después llega la ley penal por extinción de dominio y dice es que eso era un narcotraficante, vamos a extinguir el dominio. Entonces se logró dejar a la persona como depositaria a la pareja mientras se resolvía el proceso. Pero el proceso siempre estuvo bien difícil porque querían decir que no, usted después reclame, pero simple y llanamente el bien fue adquirido por el narcotráfico con dineros ilícitos y por ende se hace proclive la aplicación de la extinción. Una batalla jurídica de muchísimos años, pero se logró dejar a ellos en la casa y finalmente se ganó el proceso. Resulta que lo que vi en Séptimo Día, una viejita, por ejemplo, arrendaba su inmueble y ahí estaban viniendo unos malandros terribles y pues la viejita vivía del arriendo del inmueble. Y lo que dice la norma contractual es, usted cuando arrienda tiene que ir y verificar que todo está andando bien. Yo me pregunto, ¿cómo demonios? Si yo estoy viendo en un apartamento arrendado, no me imagino el dueño del apartamento timbrando, venga, me deja entrar a visitar a mirar qué está haciendo. O sea, eso se vuelve algo tan incontrolable. Y más si existen distancias y demás. Entonces, allá es lo que uno llega y analiza, oiga, en realidad, frente a los punibles que los tipos están cometiendo, ¿hay alguna responsabilidad de carácter penal por parte del propietario? Difícilmente. Si hay un hecho indicador que es el dueño del bien, pero no más. Gina, cuéntame. Dos preguntas, profe. O sea que en ese caso, esa omisión lo hace culpable y lo vincularían para que le hagan la extinción. Así desbaratados estamos. Bueno, y la segunda es, ¿por qué hacen la vinculación del dueño del bien y en un automóvil no pasa? O sea, ¿cómo asumen ellos que el dueño sabe que ahí se está infringiendo algún delito? No, digamos que en los vehículos también. Sino que toca demostrar esa participación de tercero de buena fe y es bien difícil. Bien difícil. Pero para eso estamos nosotros los abogados que enredamos en el centro. ¿Listo? Dianita. Profe, dos preguntas. Primero, que nos aclares específicamente qué son las medidas cautelares y qué es la extinción de dominio. Y la segunda pregunta sería si la extinción de dominio específicamente tiene que ver con un tema de narcotráfico o dineros ilícitos o hay otro tipo de violación a la ley. Ok, primero, medidas cautelar. La medida cautelar, el ejemplo más claro que te voy a poner es, tú sacas prestado una plata a alguien con una letra de cambio, ¿cierto? Firmas la letra de cambio, te cuelgas y te demandan. Cuando te demandan, te embargan las cuentas. Como estaba diciendo el compañero ahorita, oiga, me embargaron la cuenta por la fotomulta. Embargan. Ese embargo es provisional, por ende se denomina una medida cautelar. Y así en todo el ordenamiento jurídico van a existir diferentes medidas cautelares. ¿Listo?
Ahora, de cara a la finalidad de las medidas cautelares es tratar de garantizar algo en el futuro. Eso es lo que buscan las medidas cautelares. Garantizar algo en el futuro. Por eso, cuando yo les digo la medida de aseguramiento, es cautelar porque va a garantizar algo al futuro, como el mismo artículo nos lo señaló, el 295, y los fines constitucionales son los que vamos a garantizar a futuro. Pues la obstrucción a la justicia, que no haya una obstrucción a la justicia, que no se corra un peligro para la sociedad o la víctima, o que no comparezca el ciudadano al proceso. Eso es lo que busca garantizar a futuro. Listo. Ahora bien, la ley de extinción de dominio es una ley que surge a raíz de todo el conflicto que ha vivido Colombia durante muchos trasegares de años, con relación al narcotráfico y sus derivados, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y entre otros. Lo que se pretende es demostrar que el bien es adquirido con unos dineros que no son soportados legalmente. Uno, dos, que los dineros que la persona, por ejemplo, no tenía la capacidad económica. Está la otra opción, que es cuando el bien es usado para cometer los delitos. Siempre, si vieron lo de un embajador de Colombia que en la finca del tipo estaban como cocinando coca, una vaina así, ¿sí vieron? El de los 3 laboratorios. Sí. Señor, sí, Cundinamarca. Profe, esa era una pregunta que le quería hacer. No, espera un momento porque primero las damas. Un segundo. Entonces, Gracias, profe, todo un caballero. ahí está el escenario Ahí le donde dicen yo no. tenemos que entrar a determinar que a ese embajador le entró el bien en extinción de dominio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el bien ingresa a extinción de dominio es todo un proceso. Allá realizamos un proceso normal, ¿cierto? Para mirar. En el proceso penal, porque mira, la extinción de dominio no es penal, sí está a cargo de la Fiscalía General de la Nación, pero es un tema administrativo. En el proceso penal, la carga de la prueba está a cargo de la Fiscalía General de la Nación. La carga de la prueba. Y excepcionalmente, en algunos casos, la carga está soportada o más bien está a cargo de el vinculado al proceso, como por ejemplo enriquecimiento ilícito o lavado de activos, que eso a la larga se vierte la carga probatoria. Pero en extinción de dominio también está a cargo de la persona que es vinculada al procedimiento, está a cargo suyo la carga de la prueba. ¿Ya quedó un poco más claro? No, profe, yo no lo entendí. Perdónenme. ¿Qué no entendiste? ¿Todo? Todo. Por dos, profe. Toda esa partecita, no se la entendí. ¿La qué? Perdón. Toda esa partecita, los últimos 3 minutos que he hablado. Ok. La carga de la prueba es quién tiene que demostrar. ¿Quién tiene la obligación de demostrar? Eso es la carga de la prueba. En el proceso penal está instituido que la carga de la prueba está a cargo del Estado, o sea, de la Fiscalía. Excepcionalmente, en delitos como lavado de activos o enriquecimiento ilícito, la Fiscalía sí inicia su procedimiento porque dice, no me aparece la contabilidad de esto, usted demuéstreme que esa plata es legal, demuéstreme que no está lavando dinero. Entonces, es la persona la que tiene que demostrar. ¿A qué voy? Que normalmente, por regla general, quien tiene que vulnerar la presunción de inocencia es la Fiscalía. ¿Listo? En extinción de dominio, sí o sí, la carga probatoria está a cargo de la persona que es vinculada. No es como la regla general de la ley penal, sino allá sí, de entrada, es la persona vinculada la que tiene que demostrar esos dineros. Entonces, para concluir es, simple y llanamente, usted demuéstreme que yo soy el asesino
y allá, venga, yo le demuestro que yo no soy ningún narcotraficante y que compré ese bien con buen dinero. ¿Listo? ¿Ahora sí quedó mejor? Poniéndolo en contexto de la viejita y la casa que tenía arrendada, ella tiene que probar que ella no tiene nada que ver con... Exactamente. Ok, Así bueno, es. gracias. Auri, te escucho. Profesor, usted que estaba hablando del tema del domingo, yo digo, las clínicas que rentan a los médicos, igual que odontología, igual que lo hacen con cirugía plástica, muere la persona y los dueños de las clínicas no responden, la justicia no hace nada en ese aspecto. ¿Cuál es la razón? Buen caso, Aurita. Primero los escenarios. Consentimiento informado que firman los médicos y la persona que sometía a un examen, a un procedimiento. Exacto. Y segundo punto es la póliza que se genera cuando se va a realizar una operación de esa naturaleza. Entonces, por ahí es que se sale la responsabilidad derivada de los dueños de las clínicas, porque ellos a su vez hacen un contrato de arrendamiento con los médicos. Y por eso ese papeleo. ¿Qué es lo que tiene que pasar y cuándo sí tiene que operar? ¿Cuándo tiene que operar la figura de vinculación de los dueños de las clínicas? Resulta que hay una exigencia normativa que obliga a que las clínicas verifiquen que a quien está arrendando efectivamente sí es un médico. Y hay muchas oportunidades que existen falsos médicos. En estos escenarios sí entran a responder. ¿Listo? Ok. Gracias. Jay, viejo, ¿qué hubo? Bueno, buenas noches. Pero venga, yo quiero poner un ejemplo muy real que está pasando ahorita en Colombia con sobre todo el FRB, el Fondo de Reparación a las Víctimas. Bueno, resulta y pasa que en este tema de extinción y dominio, cuando hubo el conflicto armado, entonces resulta que las AUC cogieron y desalojaron X cantidad de personas, una viejita en una vereda tal, y le quitaron su finca y su predio. Y desde ahí cometieron los ilícitos, hablando de narcotráfico, bueno, lo que usted considere, se entregan en el proceso de justicia y paz, y esos bienes los coge la fiscalía y les hace el acta de secuestro. Como eso ha sido demorado, ¿cierto? La viejita que le quitaron su predio, las AUC durante mucho tiempo, vuelve a su predio y coge posesión nuevamente del predio. Pero ese predio ya está ¿en qué? Ay, Dios. Ya está en extinción de dominio. Y resulta y pasa que usted dice que la carga probatoria en ese momento debe ser de la viejita que tiene que probar que el predio es de ella. Pues resulta que ella está sin dinero ni nada y hoy en día esos casos los tiene que respaldar el Estado, o cómo se hace eso, porque hay un problema grande sobre eso, de hecho. Sí, de hecho sí es indispensable que el Estado, porque la otra fórmula era los estudiantes de Derecho en los consultorios jurídicos, pero la competencia no les da para la ley de extinción de dominio. Entonces sí tiene que existir de la Defensoría Pública un representante para poder determinar con la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación. Entonces el tema... Entonces sería como pelea de Estado contra Estado, sí, por decirlo. Sí. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, mis queridísimos y adorados amigos? Oscar Quique, ¿qué hubo? Profe, la cuestión es que en los juicios orales vemos hay como una preocupación que el garante tanto de las víctimas como de los procesados es la Procuraduría, pero nunca se ve, porque la Procuraduría siempre está, sin estudiar pruebas, siempre está con lo que dice la Fiscalía, entonces no es garante. Ya hay jueces que se han pronunciado y le han dicho, oiga, usted tanto que tiene que defender a las víctimas, tiene que defender al procesado, al sindicado, al indiciado, ¿cierto? Entonces, no hay ese equilibrio de garantías tanto para uno como para el otro, porque la Procuraduría es muy imparcial en ese aspecto. Muy parcial. Perdón, muy parcializada. Oscar, ¿tú has ido a juicios orales? Sí, señor. ¿Ya has escuchado? ¿No más preguntas, señoría? Sí, señor. Listo, así te respondí, ¿listo? Gracias, profe. Andrea, cuéntame. Hola, profe. Profe, bien. Profe, es que con respecto a lo que la compañera estaba diciendo de los médicos y las responsabilidades,
que quisiera preguntar sobre ese caso de los niños que tomaron, digamos que por equivocación de la funcionaria de la farmacia, los padres le suministraron un medicamento mal, creyeron que era un purgante, pero era el tramadol, lo cual les causó la muerte a los 2 niños que eran menores de edad. Entonces, en este caso, la culpa, ¿a quién se le recargaría o para quién iría? Sandra, te trajiste el caso más difícil de la dogmática penal. ¿Qué caso tan bueno? Profe, y lo mejor, ¿sabe qué? Es que yo conocí a los niños, porque mi tía tuvo, pues, gracias a Dios, o sea, los cuidó de niños pequeños, entonces yo alcancé a ir al entierro y todo. Y pues la verdad todavía no está sentenciado porque eso es un proceso, me imagino que muy largo, pero sí me gustaría saber, o sea, respecto a su concepto y a su experiencia, profe, ¿cuál es su opinión? Frente a ese punto, con un amigo que se llama Francisco Bernate, no sé si lo han visto, un abogado de colita, salimos hablando en un medio de comunicación, no me acuerdo cuál fue el que nos entrevistó por ese punto. Y pues, antes de entrar a enviar los videos, ya nos habían dicho, váyase usted por este lado y usted váyase por este lado. Hay un punto, primer escenario jurídico de cantar. Responsabilidad jurídico-penal de los papitos. Por no haber leído antes de suministrarles el medicamento, profe. Claro. Pero hay un principio que se llama el principio de confianza. ¿Sí? Porque yo les voy a ser muy sinceros. Yo leo que hay en un medicamento donde no diga que es omeprazol, o donde no diga que es un acetaminofén, ya el resto para mí son peligrosos. ¿Sí? Pero ¿a dónde tenemos que llegar con que los papitos podían haber identificado en realidad que sí o sí existía el deber objetivo de cuidado o no existía el principio de confianza? ¿Qué tanto conocimiento tenían los papitos de qué medicamento estaba dando? Es un caso muy aberrante, es un caso, pucha, tiene la dogmática penal, o sea, para esto que estamos haciendo es lo mejor, son los mejores casos. Desde luego, la posición de garante, como lo estábamos viendo ayer, sí se ve vulnerada, sí. Pero en mi concepto se ve vulnerada es por los operarios de la farmacia. Yo operaría al principio de confianza, el cual podría llegar a atribuir una eximente responsabilidad en cabeza de los padres. Eso es, dime. O sea que en este caso, digamos, si eso sucediera, como la pena, ¿a quién sería? ¿Para la señorita que entregó el medicamento o para la farmacia como tal? Simple y llanamente, en Colombia todavía no ha empezado a operar las penas penales en contra de personas jurídicas, solo personas naturales. En ese entendido, tenemos que irnos que sí podría derivarse una responsabilidad posterior de connotación civil en contra de la empresa. Pero para el derecho penal, que es lo que estamos trabajando y tratando de dilucidar, responde la muchacha. ¿Listo? Auri, cuéntamelo todo. Profesor, también quería preguntarle sobre los niños del Agustiniano, pues cuando el accidente, que no definieron bien si era un dolo, si era culpa, porque estaban como eximiendo al conductor y se lavaban las manos. Creo que un compañero tuyo quería traerlo a colación ayer, pero les dije que me dejaran llegar a ese escenario. Y te voy a pedir lo mismo.
el escenario va a ser el día viernes. ¿Por qué? Bueno, Porque ahorita vamos a dejar ya las pautas del examen, mañana solo es examen, y el día viernes vamos a trabajar y ese es el caso que voy a traerlo. ¿Qué caso? ¿Qué caso? En ese caso tuve una discusión fuerte con un gran tratadista, se llama Fernando Velázquez Velázquez, porque él tenía su postura y yo tenía una postura diversa y se me fue, y él era mi docente en maestría y se me emberracó porque yo tenía mi postura. Yo le dije, qué pena, pero esto es de interpretación, entonces vas a quedar, si estás confundida, mañana, el viernes vas a quedar 3 veces más confundida, ¿listo? ay, bueno, gracias. Juliancho, ¿qué hubo? Profe, y, o sea, yo tenía era con el caso anterior, el de lo de los niños y el suministro del medicamento. Yo le quería hacer era la siguiente pregunta. Ahí, cuando usted se refiere a que no hay como una pena compartida, ¿sí? Como eso no deriva como un efecto en cascada, o sea, va entre niveles de responsabilidad. Primero, pues los padres porque no verificaron que le dieron a los niños, y va en el principio de la confianza, ¿cierto? Y entonces la que suministró, la que cogió del gabinete de la droguería el medicamento y no lo verifica, y ahí ella trabaja para una empresa y esa empresa responde por ella, o simple y llanamente ella fue la que operó, ella fue la que despachó los medicamentos, ella asume. Recordemos algo y que nunca se nos olvide, por favor, y soy reiterativo con eso. En Colombia opera el derecho penal de acto. ¿Y el acto fue consumado por quién? ¿Fue ejecutado por quién? Pues Por los padres. Señorita que entregó pues Por los padres. el medicamento, ¿no? O sea, quien suministró el medicamento a los niños fueron los padres. Los padres. En Los primer padres escenario. fueron los que ejecutaron la Sí. acción. Finalmente, tristemente, es así. Profe, perdona, pero yo hasta donde tenía entendido de ese caso es que la caja de ese medicamento sí estaba bien, era el medicamento como tal, el que venía por dentro. Algo así es. Y ahí, digamos, la persona que despacha eso, pues ellos no pueden abrir esas cajas y verificar que eso esté bien, ¿o sí? ¿Lo deben hacer? No, y es que Claro es que muy difícil. Miren, vayan a una droguería y pidan un medicamento para la gripa. El muchacho de la droguería les va a decir a ustedes qué síntomas tiene. No, pues marica, me está doliendo la cabeza, me siento como un jopo, me estoy empezando a moquear, me duele la garganta. Y uno le dice, pues deme un Advil gripa, por favor. Y el tipo les dice a ustedes, le tengo uno mejor. ¿No les ha pasado? Sí. Y el tal matrimonio. No, y le sale con una vaina de unos nombres, de unos medicamentos que usted nunca ha escuchado y usted como un buen borrego los compra. ¿Sí? Y se los compra. ¡Y se los harta! ¿Y qué tal esos medicamentos? O se los suministra usted a un hijo. ¿Usted qué conocimiento va a tener para poder determinar qué hace bien o qué no hace bien? Usted recurre a donde se supone que son las personas que saben y que son las encargadas de suministrar el medicamento. Estos niños los iban a ir a purgar y resultaron matándolos. Los papás en realidad actuaron bajo un error. ¿Y el error podría ser vencible? Ahí está bien difícil. No hemos tocado mucho lo del tema del error. Por ahí se mencionó un poco en las clases del doctor Henry. Pero sí vamos a trabajar un poco más porque este caso sí lo podemos llegar a manejar desde el principio de confianza, poder mirar cómo operaría. Es un excelente caso. Profe, disculpe,
interrumpo, Pero, pero es que sí, adicional a eso, digamos que las personas que trabajan en las farmacias no son autorizados, no son las personas competentes para formular, sino que, entre comillas, se deberían de regir a la fórmula médica y ellos solamente tienen la función de entregar el medicamento con fórmula médica. No ocurre, obviamente, pero digamos que en la formación, porque pues yo tengo un técnico en farmacia, en algún momento nunca ejercí nada de eso, pero dentro de la formación que uno adquiere, pues obviamente le enseñan a uno eso y el proceso de lo delicado que puede llegar a ser. Inclusive, ni siquiera se puede suministrar un medicamento a través de una inyección intramuscular, qué sé yo. O sea, no están autorizados para hacer eso en las farmacias. Y lo hacemos nuestro diario vivir. Vayan a Estados Unidos y compren un medicamento que sea controlado. Ustedes pueden llevar la fórmula médica. Ah, no, si no llevan la fórmula médica, No le las venden. farmacias hay un médico y les toca pagar una consulta. Ujú. Que me pasó en Las Vegas, una vaina chistosísima. Mi papá había dejado los medicamentos y yo, venga, le compro. Y yo con ese inglés avanzado y me tocó pagarle la consulta al viejo. Gina, cuéntame. Profe, digamos en ese caso, los padres tendrían una responsabilidad penal por ese error de suministro. Y si es así, digamos, ¿quién los puede responsabilizar? O sea, digamos, en el derecho penal, siempre hay alguien, digamos, la fiscalía que es el ente acusador. La misma fiscalía podría pedir como el tema penal por ese error o Sí, cómo sería ahí. sí, sí. La Fiscalía General de la Nación es la dueña de la acción penal. ¿Listo? Pero entonces yo quiero, es que hasta ahorita vamos por partes, nosotros hasta ahorita hemos hablado de tipicidad, ¿no? Que nosotros estamos viendo una conducta, ¿cierto? Típica, decíamos que para que sea típica tiene que estar incluida o protegida en el Código Penal y ese bien jurídico tutelado quiere decir que sí efectivamente está inmerso en el Código Penal, pero que es antijurídica. ¿Y antijurídica qué es? Que lesiona o quebranta esa ley penal que es típica. ¿Listo? Y finalmente el tema de la culpabilidad. Y allá vamos a ver temas grandes para decir la persona es responsable o no. Muchachos queridos, el artículo 32 del del Código Penal tiene las causales de ausencia de responsabilidad. Abrimos el día viernes con eso porque voy a proceder con lo del examen, mis queridísimos amigos, y dejar claro las pautas que vamos a desarrollar. ¿Les parece? Sí, profe. Listo, profe. ¿Alguien, alguna de ustedes o alguno de ustedes está sin grupo? Profe, qué pena, se me fue el internet, ¿se puede Perdón, repetir? Dijo, ay, iba desde el solo en mismos artículo. grupos. ¿Qué, Johncito? No te escuché nada. Perdón, qué pena. Profe, lo que pasa es que se me cayó el internet. Esto, solo lo escuché cuando dijo el artículo y no sé qué más ha dicho y me volvió en los grupos. Ok. Podría... Artículo 32 del Código Penal tenemos las ausencias de responsabilidad, ¿listo? Para que arranquemos el viernes con eso. Y ahora ya vamos a arrancar y a tocar el tema de nuestro examen. Ah, ok, profe. Y se me preguntaba por los grupos. Sí. Según lo que yo le comenté, aunque hay 3 personas que no tengo ni idea, que me dijo que eran invitados, el resto todos están en los grupos divididos, 11 grupos. Ok, listo, perfecto. Si alguien falta por grupo, por favor, es la oportunidad. No recibo trabajos solos, individuales. Es la oportunidad para que tomen contacto con Johncillo y ya. Se supone que son los grupos que traemos desde antes, pero como hay personas nuevas, entonces ahí miramos. Jason, dime. Perdón, una pregunta. Yo soy nuevo, pero estos grupos son los mismos de la clase anterior, o sea, todos están para lo mismo.
Sí, señor. Eso iba a responder. Profe, qué pena. Sí, sí, Gracias. sí, son los mismos. ¿Listos? Muchachos, ¿qué les traigo? Les voy a traer un caso aberrante. Por favor, lo miran con el profesionalismo más grande del mundo. No quiero apasionamientos. De verdad que los va a impactar. Traté de buscar un caso que hable de responsabilidad tajante, que les abra la mente más o menos con las poquitas cosas que hemos visto. Y creo que lo encontré. ¿Listo? Mis queridísimos amigos, les voy a suministrar una sentencia. ¿Qué quiero yo? Que hagamos un análisis de la sentencia en el grupo y propongamos una crítica a la sentencia. Y los factores primordiales que deben ser analizados es la responsabilidad del sujeto activo y la responsabilidad del perro, del canino. ¿Listo? Eso, mis queridísimos amigos, debe ser enviado a más tardar 10 de la noche del día de mañana a este correo. Listo. A ese correo vamos a enviarlo. Y ya en este instante les voy a compartir esa obra de arte. ¿Qué se me hizo? Por favor, Johncito, para que ahorita que llegue la compartamos también en el grupo de WhatsApp y lo podamos mirar y lo podamos llegar. ¿Será que alguien faltó hoy a clase? No, profe, ya revisé. Sí, Fabián, me faltó Fabián Raúl García, pero si no me equivoco, él tiene problemas de internet. Y un compañero, Daniel Guarnizo, que no tengo ni idea de él. Y pues por ahí lo último que me han comentado unos compañeros era que pues hoy ya a partir de hoy volvía, porque no tenía también señal, pero no sé, no me han dicho. Son los únicos dos compañeros que no, del resto todos están. Ok, perfecto. Ya les llegó al WhatsApp, ¿listo? Y ya voy a tratar de compartirla por acá si desean, que no la encuentro. ¿Qué se me hizo? Sentencia, aquí está. Bueno, voy a intentarlo otra vez. Ya lo envié al grupo. De acuerdo. Sí, profe, ya llegó. Listo. Y por acá la envío. Por favor, muchachos queridos, Difegutiza, pueden empezar ya a leerla. Voy a tener activa la clase hasta las 10 de la noche. Si tienen alguna duda o algo, por favor me la escriben. Dios mío, el caso llegó. Es un caso aberrante que Se desactivó el micrófono, compañeros. Ya. Ese caso es bien terrible. Por favor, no lloren. ¿Listo? Y es un caso de los que yo digo, oye, ese sí, ¿por qué no fue publicitado? Si publicitamos a veces unas pendejadas por tintes políticos. Porque, Juliancho, cuéntame. Profe, qué pena. Es que el profe, bueno, dijo lo del caso, la sentencia, que ya no la dejó, pero profe, yo no entendí una cosa. O sea, ese análisis lo doy yo, pero eso no es grupal, sino cada uno. No, es en grupo. El grupo tiene que entregarme un ensayo a mí con la crítica y analizando esos dos puntos. Primordiales. Pueden hacer la crítica de lo que quieran, pero primordiales. Responsabilidad del sujeto activo y la responsabilidad del perro.
¿Listo? Ah, ok, profe, muchas gracias. Hasta mañana a las 10. Hasta mañana a las 10 de la noche vamos a tener como fecha límite para poder entregar. Dayana, cuéntame. Profe, buenas noches. Usted ha dicho que cuando dejaba trabajos o algún examen, ¿al otro día no nos conectábamos o mañana nos conectamos? No, mañana no, porque inclusive mañana voy a tener inducción con alumnos nuevos. Y, Entonces, profe, no vamos a conectarnos. Simple y llanamente bueno, tiramos, por favor, antes de las 10 de la noche, lo ruego. sí, ¿Listo? señor. Y otra pregunta, profe. Bueno, muy fuera del tema. Profe, ¿usted da clase en otra universidad, aparte de No, esta? no, ¿por ¿No? qué? No, no. Duda. Gracias, profe. Vale. Johncillo, cuéntamelo todo. Profe, yo creo que es algo que a más de uno nos debió de surgir. Su merced nos dice que tenemos que entregarle un ensayo. Ese ensayo, ¿qué reglas tiene? No sé, cantidad de hojas, no sé, alguna cosa que su merced de pronto le... No quiero un copy-page. Yo quiero es una buena una buena argumentación, una buena crítica. Yo lo único que quiero es mirar la posición de la cual ustedes pueden llegar a tener una postura crítica en un caso. Y eso es bien importante porque ustedes están empezando a analizar el derecho penal. Y les traigo de entrada un caso horrible para que sepan cómo es esto. ¿Listo? Entonces no hay ningún lío, no hay ningún límite, no hay Profe, profe, yo tengo, y otra pregunta, aprovechando que tengo la manita alzada. Es que acabo de leer la persona, pero esa persona tiene también procesos aquí en Bogotá, ¿no? Es el mismo individuo por el apellido, ¿no? No sé, Digo, no sé. no sé. Ok, Puede ser. ok, Cuando leas ok, la ok. sentencia de pronto lo llegarás a esa conclusión, hermano. Sí. No, es que porque por la unidad. Sí, claro. Leonardo, cuéntame. No, no, profe, activé el micrófono por error. Ok. Entonces, queridísimos alumnos, compañeros, amigos, parceros, Profe, una pregunta. dime. ¿Se puede hacer una especie de análisis jurisprudencial o no? Claro, ustedes pueden ¿O recurrir tiene a que lo ser que ensayo? quieran. Pueden recurrir a lo que quieran, pero yo sí necesito es una crítica, ¿vale? Y cuando uno hace un análisis jurisprudencial no critica, sino No, simplemente vale, profe. resúmenes. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Omiten los nombres del niño? Sí. A eso se refiere. Ah, ok, vale, gracias. ¿Listo? Bueno, Ah, muchachos. no se desconecten. Esperen, tomamos la foto, profe, por favor. Esperen. Sí, sí. Tengo un problema de internet, entonces esperen, ya la tomo. Regálenme un momento. Lo voy a dejar abierto igual hasta las 10. ¿Listo? Profe, una cosita. Dímelo. Es que anoche, antes de que se acabara la clase, como 15 minutos antes, se me cayó el internet, entonces no pude, creo que no quedé en la foto de la La foto lista. finish. Sí. Listo, ya lo miramos. Vale. Gracias, profe. Listo. Ah, se me olvidó comentarles que ya quedó colgada la clase de ayer. ¿Listo? Gracias, profe. Vale. Chao, Entonces, profe. dime. Que Entonces, chao, profe. nos hablamos. Bien, muchachos. Un fuerte abrazo. Hasta mañana, profe. Mañana que descanse. Chao, chao. Gracias, profe, que esté bien. Profe, no la vaya a pagar, que no he podido tomar la foto. Profe, qué caso tan hijo de madre. Uy, no. Vamos a leer esa moneda, a ver qué es.
Profe, ¿puede prender un momentico la cámara para tomar la foto? Qué pena. Listo, profe, ya.